venimos anunciando desde hace un par de días y tuvimos al aire al amigo Marcos Javier Agüero, en el cual, bueno, iba a traer un par de profesionales, en este caso a los estudios de la radio, para dar las explicaciones del caso. En este caso, insisto, presentamos a el perito de control Carlos Zubiri, abogado, y el abogado, el señor Carlos Kramer de la ciudad de Belleville. Bienvenidos a la radio. ¿Cómo va? Buen día. Bienvenidos a la radio. Bueno, Carlos, más cerca del micrófono. Lo escucho, no sé cómo viene esta parte. Van a hacer la aclaración o la versión de el supuesto abuso en contra de Marcos Javier Agüero. El abuso sería en contra de la hija. Ajá. Donde lo acusan a él de abusar de su hija. Mirá, yo llevo más de 40 años, más de 45 años para ser exactos, ejerciendo el derecho penal en Belleville, más allá que somos todólogos, como se dice, ¿no? Las comunidades pequeñas. Y este es uno de los casos más sorprendentes y uno de los pocos casos que me han tocado vivir donde la presión externa de grupos patoteriles influyen en las decisiones de un ministerio público. Ajá. Conocí la cuestión cuando esto se plantea en la ciudad de Villa María, una cámara Gesell y una denuncia ante el juzgado de violencia familiar. Concurrió mi socia, la doctora Mariana Ledesma, de la localidad de Morrison, y la cámara Gesell que le hacen a la menor supuesta víctima de este abuso es muy clarita y contundente, porque el juzgado de violencia familiar de Villa María había dispuesto una restricción. Ajá. Cuando el expediente viene a Belleville por una cuestión de competencia, porque este señor que denuncia que los hechos, según él, habrían ocurrido aquí en Laborde, Departamento Unión, competencia de los tribunales de Belleville. Bien. Y ahí viene la primera gran reacción de este hombre que se vuelve loco diciendo por qué tiene que ir a Belleville. Y bueno, a mí me llevó rendir 40 materias y ir 4 años a la universidad para saber por qué. Sí. Este hombre se enojó, pero de todas maneras el juzgado de violencia familiar, cuando leyó las constancias del expediente, inmediatamente levantó la restricción porque vio que la declaración de la supuesta víctima era clara y contundente en cuanto a que acá no había pasado nada. Ocurre que se aboca el juzgado de violencia familiar de Belleville, se aboca la fiscalía de Belleville, primero con la fiscalía número 1, el doctor Gambini, y bueno, deciden hacer pericias psicológicas. Nos contactamos con el doctor Zubiri, lo ponemos como perito de control y comenzó una historia. Yo te cuento el armazón de la historia. Después entraremos quizás en las cuestiones de fondo. Bien, ¿cuánto hace todo esto? Y esto, un año. Hace un año estábamos tramitando la incompetencia de los tribunales de Villa María y la competencia de los tribunales de Belleville. No obstante, la denuncia fue realizada en abril del 21. En abril del 21. En abril del 21 denuncian un hecho que aparentemente podría haber ocurrido sin una fecha exacta entre el año 2018 y el 2021. Un solo hecho, esta es la denuncia que hace este señor. Sí. Un solo hecho donde se habría introducido en el dormitorio de la nena y la habría tocado por encima de la ropa, una nena de 6, 7 años. Una cosa de locos no precisada que violenta inclusive el derecho a la defensa, porque si no tiene fecha, no tiene lugar de comisión, no tiene concretamente cuál es el hecho, el derecho defensivo se ve muy perturbado. Pero no importa, sigue adelante la causa y acá viene lo que va marcando el rumbo de las investigaciones. Una persona muy desquiciada de Villa María, vaya a saber por qué, es la que hace esta denuncia. Cuando el expediente está en Belleville, lo primero que hace es que allá por el mes de abril, mayo de este año,
me acuerdo que yo estaba en tribunales en otra audiencia de otro juicio, cae con un grupo de patoteros pagos, y digo patoteros pagos porque eran identificados como sindicato de taxistas y un partido de extrema izquierda, partido político de extrema izquierda. Ajá. No había ninguna organización de derechos humanos, ninguna organización feminista, ni de defensa del niño, nada. Y armaron un lío en la puerta de tribunales y cada uno tenía una bolsa con 2 o 3 sándwiches y una botella de una gaseosa, Ajá. de 1 litro, no de la gaseosa que se fabrica en la Argentina, la gaseosa mundial. Sí, La gaseosa el mundial. nombre que no hay problema. La de Coca-Cola. Y o sea que toda esa gente que estaba ahí vienen con 2 sándwiches y la Coca-Cola realmente no vienen motivados por un deseo de justicia. Vienen porque lo pagan para que hagan ruido. Entonces allí el primer fiscal que se había abocado a la causa se hace a un costado y se aboca la fiscal número 2, la doctora Reina. Y la doctora Reina es excesivamente celosa en esto, y si vos le llevas un micrófono y acusas que el micrófono abusó sexualmente, lo más probable es que te mande a juicio al micrófono. Ajá. Acompañada por las psicólogas que tienen, y el equipo técnico del tribunal, que tienen una manera de trabajar muy especial. Al principio, antes de las manifestaciones patoteriles, la escuchaban a la nena el relato que hizo la nena, que es gravísimo lo que la nena dice, es gravísimo. Y pobrecita, todos estaban apoyándola a la nena. Este es un tipo que no tiene condiciones. ¿Se puede conocer qué dijo la nena? La nena le dice de entrada que ella no quiere saber nada con el padre, no lo quiere ni ver, pero que... ¿Está hablando del padre biológico? Padre biológico. ¿Y el denunciante? Un tal Luna, de Villa María, denunciante. Para ubicar a los oyentes. El denunciante Luna. Pero cuenta 2 cosas que la Fiscalía de Belleville todavía recién ahora las está empezando a tener en cuenta. Ajá. La nena cuenta que este señor Luna se metía en la cama con esta nena que es la supuesta víctima, con su hija. Biológica. Se metía en la cama y no la dejaba a la nena que se acostara con el pijama largo, sino que se tenía que poner pantalón corto en la cama. Él se acostaba al lado, Ajá. en cuero, y le pedía todo transpirado que le acariciara la espalda. Esto es lo más cercano a un abuso sexual. A él lo tienen que investigar por abuso sexual. No porque supuestamente Marco pasó un día y le tocó por arriba de la camisa el pecho. Que vos le tocó a una nena de 7 años el pecho y no sabe qué está tocando. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? El tribunal no hace caso a eso. Además, la nena cuenta que cuando vivían en Villa María, el padre envasaba un polvito blanco que a la noche vendía por la ventana, y que alguna vez estaba con una bolsa de polvito blanco, que no creo que haya sido la harina del molino de acá de la Borde, Ajá. y desesperado la mandó a que en el baldío de enfrente tirara el polvito blanco. Una nena de 7 años manipulando droga, Ajá. sin duda. Este personaje es el que realiza las denuncias, la pone a la nena en esta situación y lo acusa tan vagamente, y esa acusación vaga, totalmente vaga, es la que lleva al tribunal a esto. Volvemos a repetir. Denuncia abril del 21. Bien. Lo reactivan en noviembre del 21 en Villa María. Obviamente, como abogados defensores, traemos la jurisdicción a los tribunales de Belleville, y después a mediados del mes de este año ocurre la primera patoteada a la puerta de tribunales. No obstante, el expediente sigue allí con análisis, pericia, equipo técnico, y la nena es contesta en todas las declaraciones, en todas, diciendo lo mismo que yo decía recién. Este muchacho no me hizo nada, Marcos no me hizo nada, me encanta vivir con Marcos, me respeta. Es más, ni siquiera Marcos ha andado en mi casa en paños menores. Siempre que camina dentro de casa, en la época que convivían, para que quede claro y no vaya después ningún alcahuete a decir que Marcos va a la casa, como pasó hace poco, anda de pantalón corto, un short de baño, un pantalón de fútbol.
Hoy Marcos No, Marcos no está excluido, él ni pisa la casa. vive Vive aparte. aparte. Vive aparte. Pero ¿qué ocurre? Sacan un aviso en una nota en Facebook diciendo que van a hacer otra manifestación. Cuando dicen que van a hacer otra manifestación, la fiscal se apresura y fija fecha de indagatoria. Bien. Por ejemplo, dicen que el viernes van a hacer, el martes dice que el viernes van a hacer una manifestación. Entonces, ¿qué hace la fiscal? Lo indaga el jueves y le plantea esto. Yo fui a la indagatoria como abogado defensor y escucho esa acusación que no tiene ni ton ni son, y se arma el lío en la puerta del tribunal de Villa María. Hasta un psicólogo, el psicólogo que ponen ellos de parte, gritando en la calle, el padre gritando en la calle, la hermana gritando en la calle, la hermana del denunciante. Entonces, ¿la fiscal qué hace? ¿Pero por qué en Villa María si se trasladó a Belleville? No, en Belleville el lío. En Belleville. Perdón. En Belleville. Indaga el jueves y el lunes, sin el plazo de 10 días que dice el Código Procesal Penal para tomar una decisión sobre el estado de la situación procesal del imputado, eleva la causa a juicio. La causa a juicio no me permitió, como abogado defensor, ni a mí ni a mi socia, que podamos buscar elementos defensivos. Lo elevó directamente. Esto genera una nulidad absoluta. Hoy está en la Cámara de San Francisco, bien, el expediente. Porque ella eleva a juicio y nosotros apelamos la elevación a juicio. ¿Y por qué San Francisco? Porque la cuestión es así. Hay que oponerse a lo que dice el fiscal. El fiscal tiene 3 días para resolver. Lo resolvió en menos de 5 minutos. Y se lo manda al juez de control. El juez de control, que en el caso nuestro de Belleville no es de control, es de confirmación, nunca da vuelta a ninguna resolución. Cuando hay preso, una persona presa, se resuelve como Cámara de Acusación, resuelve el Tribunal de Belleville. Cuando es impreso, va a la Cámara del Crimen de la ciudad de San Francisco. Bueno, la acusación es una pieza que da pena leerla, porque, por ejemplo, el minucioso y detallado análisis que hace acá el licenciado Zubiri no es tenido en cuenta, y eso en el derecho es omisión de citas. Nosotros acompañamos y pedimos, por ejemplo, que se traigan todos los antecedentes penales del señor Luna, y también pedimos que se traigan los antecedentes penales de quien sería la principal testigo de cargo, junto con una prima de la víctima. Obviamente la traen de Villa María, yo no sé si, para que la gente entienda, meloneada en el viaje, y contraponen la declaración de la tía esta, hermana del señor Luna, no sé si me va siguiendo. Perfectamente. Que fue sometida a proceso por trata de personas. Ajá. Es una señora que estaba acusada de reclutar prostitutas para llevarlas a un prostíbulo en la localidad de Arroyito. Eso está todo en la justicia. Esa es la declaración como testigo de cargo. Ajá. En la que se basa la fiscal para elevar la causa a juicio. Y cito un fallo del Tribunal Superior de Justicia donde dice, si bien es cierto que la declaración de la víctima es importante, pero también hay que tener en cuenta la relevancia de los testigos aparte. ¿Y los testigos aparte quiénes son? La sobrina, que viene y cuenta que supuestamente la víctima me dijo que mi padrastro, ponele así, habría entrado, no saben qué día, qué fecha, qué hora, si de día, si de noche, y me tocó. Y la tía esta, con todos estos antecedentes, eso utiliza la fiscal y un mamarracho de dictamen de la psicóloga, que sobre eso se puede explayar mejor el licenciado Zubiri, y decide elevar la causa a juicio. Yo pedí que trajeran los expedientes de Córdoba, del Tribunal Oral Federal, porque la causa de esta tía, que es testigo de cargo, está en Córdoba. Pedí que trajeran los expedientes de Villa María y pedí que se investigaran a fondo esto que la nena denuncia. Pero como en Belleville tenemos un fiscal de lucha contra el narcotráfico, que yo lo he dado en llamar al fiscal Perejil, agarra un chico con 2 porros y los mete presos, y a los que manejan la droga en serio no los mete en cana, habría que ver qué es lo que pasa con este señor fiscal, que le digo, fiscal de Perejiles. Ni siquiera investigó. La nena está diciendo, mi papá envasaba esto y lo vendía por la ventana. Si vos decís eso en Belleville, el fiscal te mete preso a vos, a tu hermana, a tu madre, a tu tío, a tu padre. 2 preguntas. La menor, la niña, niega los hechos con Marcos Javier Agüero.
los niega absolutamente, y los niega ante el juzgado de violencia familiar, los niega ante el juzgado de familia, donde estamos discutiendo la tenencia, la cuota alimentaria, etcétera, Sí. que acaba de sacar una resolución, porque este señor Luna fue a pedir la tenencia de la nena y lo sacaron carpiendo del tribunal, Ajá. con una resolución durísima, la jueza de Belleville, diciendo, la nena no quiere saber nada con usted, y deje de molestar, y absténgase de hacer esas publicaciones como la que hizo acá en Laborde, porque eso lo tenía prohibido. También está violando la restricción, está violando la prohibición de hacer esas campañas con el Facebook, pero aparentemente no sé quién será el que le tiene miedo al señor Luna Bien. y no se toman las medidas que se tienen que tomar. Entonces estamos frente a una acusación totalmente infundada, una acusación totalmente descolgada y con una elevación a juicio y un sacarme la cuestión de encima, porque la fiscal al elevar la causa a juicio pierde jurisdicción. Esto va a San Francisco y San Francisco puede sobreseer la causa o puede decir, confirmo el procesamiento, creo que no lo va a decir, porque no ha citado absolutamente, no ha mencionado nada de la prueba, ni siquiera dice que existe el licenciado Zubiri, y la ley lo obliga, Bien. obliga a que mencionen el procesamiento de la prueba de las partes, especialmente de la defensa. Entonces ya viene directamente a la Cámara del Crimen de Belleville. Bien. Y ahí se va a hacer un debate oral y público no, porque es una cuestión privada, donde se va a discutir de nuevo todo esto. Entonces, este hombre, no conforme con que no lograba llevarse a la nena, desde Villa María inventa que Marcos también abusa de su hijo que tiene con su señora actual de acá de Laborde. Dichas publicaciones que aparentemente vienen de Villa María, por lo que usted está comentando, Carlos, ¿se conoce la procedencia o son de Facebook truchos como... Mira, yo Pregunto. no sé cómo darme cuenta si un Facebook trucho... No sé, o cuenta trucha, no sé. Será una cuenta trucha o no es cuenta trucha, pero da datos muy precisos de la causa. Ajá. Evidentemente, este hombre está incumpliendo porque el no publicar elementos en el Facebook es por sí o por interpósita persona. Bien. Porque no puede dar datos de tanta precisión y además incurren en otra cuestión, en espionaje privado, ni que estuviéramos discutiendo en Comodoro Pi. Vienen y le sacan foto a la puerta de la casa de la señora de Marcos, denunciando a la policía y maltratando a la policía de Laborde, porque dicen que no hacen bien su trabajo, pero no van y denuncian esas cosas. Pegan gritos y gritos. Se ve que Sí, es lo un importante patotero es, si acostumbrado a tenés algo, gritar. pasarlo por la justicia, ¿no? Mandá y Solamente. denuncialo. Entonces, en tribunales ahora en Belleville ya creo, me dio la impresión, ya están viendo como una actitud, un capricho, porque meter una denuncia a esta altura del campeonato, un año y medio después de la primera denuncia, diciendo que Agüero abusa también del hijo habido de otra relación, ya es una cosa de una persona desequilibrada. ¿Cómo está la causa hoy por hoy? ¿Está elevada a juicio? No, está elevada a juicio, pero no firme. Bien. Está en el Tribunal de San Francisco, donde el día 7 de febrero tenemos que producir el informe, cuestionando absolutamente todo lo que dijo la fiscal de Belleville, y allá el Tribunal de San Francisco confirmará la elevación a juicio o no. Y si va a juicio, se abre a prueba de nuevo, se ofrecen todas las pruebas y se debate en juicio, donde lo vamos a escuchar al licenciado Ya Zubiri, vamos con él. lo vamos a escuchar a la licenciada Calderón del Tribunal de Belleville, vamos a escuchar los testigos, a los directores de escuela, a los amigos, a la gente de Laborde que conoce a esta gente, a un laburante como es Marcos, que de repente se ve involucrado en un tremendo lío por parte de un patotero que estuvo la casa allanada. La nena creció en una casa allanada permanentemente por la policía. Era muy chiquita. Uno de los motivos que determinó su separación de su matrimonio es que 2 por 3 venía la policía a allanar la casa con una hermana que estaba procesada, sometida a proceso por trata de personas. Y le dan credibilidad a eso y no le dan credibilidad a la otra prueba. Habló la gente de Laborde, habló la directora de la escuela, habló el asistente social del municipio, habló la sociedad de Laborde, pero claro, como existe un problema hoy en función de los medios de difusión, donde siempre el abusador es el que le quieren quemar la casa y la gente toma partido por el denunciante,
Entonces se están basando en esto y nadie más le ha hecho caso que estos grupos, vuelvo a repetirte, que son mercenarios de la protesta y que vienen pagos porque vienen identificados con una bandera del partido de izquierda y sindicato de taxistas. Carlos, a todo esto, esta causa de cuántos años estamos hablando, si fuese cierto todo lo que... Mirá, los tiempos del tribunal es, ahora el 7... ¿Cuánto a cuánto le podría caber? ¿Qué tiempo hablamos de cárcel? Según la última parte del artículo 119 del Código Penal, estamos hablando de un mínimo de 3 años, que puede ser de ejecución condicional. Es más, la fiscal podría haber dictado de haber considerado esto un delito tan grave como lo que pretende la gente esta y ponen ahí que metan preso. La fiscal no le ha dictado la prisión preventiva, dice que su libertad ambulatoria no es peligrosa ni para sí ni para terceros, que no se va a fugar, que no va a obstruir la acción de la justicia, que esto es lo que el Código Procesal Penal tiene como peligrosidad procesal. Y no hay peligrosidad procesal, por eso Marcos sigue trabajando acá en Laborde, pero Marcos es un tipo arraigado en Laborde. Marcos es un folclorista muy conocido en Laborde, y que de repente se vea ensuciado por esta persona, que lo único que sabe hacer es patotear un tribunal. Ante un tribunal no hay que patotear, hay que presentar escritos. Y nosotros no vamos a entrar en la rueda de contestar todas esas patoteadas. Pues yo también puedo juntar un grupo de compañeros militantes, tengo una larga militancia política y me junto 150 compañeros, voy a la puerta del tribunal a que hagan una manifestación pidiendo la inocencia de Agüero. Y así hagamos los juicios populares como se pretendían en alguna época y hagamos linchamientos o no en la calle. Entonces, si se está moviendo institucionalmente y este señor dice que ni la fuerza de seguridad auxiliar de la justicia, como es la policía, ni los fiscales se mueven correctamente, pues señor, que vayan y presenten las denuncias donde corresponden. Entonces, estamos frente a un capricho que está causando un daño irreparable. ¿Pero un daño a quién? Un daño a la víctima, que es una menor de 10 años, 7 años, 8 años, no sé bien cuánto tiene en este momento. Es una nena que ha amenazado hasta con tomar medidas drásticas, hasta con su propia vida, si siguen causando todo este daño que están causando. Entonces es hora que la justicia no le tenga miedo a las manifestaciones de la calle y que resuelva de acuerdo con lo que dice el Código Penal y el Código de Procedimiento. Carlos Kramer, abogado, en este caso que estamos hablando, ¿cuál es el rol que ha permanecido allí Carlos Zubiri, en este caso perito de control? ¿Cómo sería esa parte? Para que los oyentes entiendan. Cuando existe una denuncia de este tipo, evidentemente, si yo te paso la mano por acá, por el hombro, así, y vos vas y me denuncias, y lo tenés que probar porque te deja una marca de estrés postraumático. En un abuso sexual, que es un simple toque por arriba de la ropa, en una nena chiquita, no lo va a revisar en el hospital y vas a ver, no hay abuso sexual, no hay acceso carnal, no hay toqueteo, no hay marca física. Entonces todo surge de una pericia psicológica. Los peritos, los psicólogos, tienen sus técnicas para descubrir quién miente, quién no miente, quién dice la verdad, quién no dice la verdad, con dibujos, etcétera, etcétera. ¿Qué hay? Hay uno de la parte de la víctima, otro del denunciante y otro de la justicia. Exacto. ¿Serían 3? 3. Entonces, pero lo único que menciona la señora fiscal en la acusación es lo que dice la psicóloga del tribunal, la psicóloga oficial, ni menciona al perito de control cuando debió, vuelvo a repetir, haberlo mencionado, y en la pericia del licenciado Zubiri, él la va a poder explicar mejor. ¿Al no mencionarlo no lo tienen en cuenta? No lo tienen en cuenta. Cuando la ley lo obliga a tener en cuenta, este es el principio de la sana crítica racional, que es un término que está en la Constitución. Ninguna resolución judicial debe ser ajena al principio de la sana crítica racional. ¿Qué quiere decir? No es la libre convicción. Vos me contás una historia, él me cuenta una historia y yo se la creo. Mi íntima convicción. Bien. Pero esa íntima convicción tiene que estar apoyada en los elementos probatorios. Ahora, ¿qué elementos probatorios hay en la causa? Y vamos a poner los que pone de cargo y los que pone la defensa, y de allí vamos desmenuzando y vamos a llegar a una conclusión. Esta es cómo debió haberse manejado la fiscal de Belleville y no se ha manejado en estos términos. Querlos Zubiri, bienvenido a la radio nuevamente, los saludo y bueno, que le cuente a la audiencia, a la gente de Canal 4 también, cuál fue el rol de su trabajo. Bueno, buenos días de vuelta.
hoy desde otro lugar, Martín, pero bueno, a mí me parece que, yo voy a detallar algunos puntos, pero me parece que este caso y esta situación que estamos viviendo a nivel judicial con todas estas denuncias y embates televisivos y mediáticos por parte de los acusadores, creo que va a dejar un precedente. Esto sería interesante que lo escuche el juzgado de Belleville, porque va a dejar un precedente. Cómo funciona esto va a dejar un precedente de credibilidad del juzgado, ¿no? Bien. Alguien me dijo alguna vez dentro del juzgado: ¿vos querés conocer un lugar injusto? Estás parado a un 1, ¿no? Yo no quiero creer eso. Yo quiero creer que todavía podemos creer en la justicia. De cualquier manera, coincido con el doctor Kramer de que acá, en lo que hay para obrar dentro de la justicia, con todos los elementos que tenemos, en este caso los peritos, los psicólogos, sí, con todas las técnicas y posibilidades que tenemos, ha obrado más la opinión pública que la opinión publicada. Sabemos que en el contexto social se le da más importancia a la opinión pública que a la opinión publicada, que en términos filosóficos la doxa está como doblegando el epísteme, ¿no? El conocimiento vulgar, el conocimiento intuitivo de la calle, en este caso está haciendo mucha fuerza y está doblegando la opinión de gente que debería tener elementos científicos para poder determinar lo que se llama la verdad jurídica, que no es la verdad absoluta, pero es una serie de ideas que se acercan lo más posible a la resolución del caso. Bien, en términos éticos y justos, ¿no? A mí me tocó ser perito de control. El perito de control, yo tengo una participación muy activa, tengo la costumbre de tener una participación muy activa, entonces generalmente acuerdo con el perito oficial la posibilidad de ser parte activa con preguntas y con sugerencia de pruebas. Me refiero a pruebas diagnósticas, proyectivas, test. Paréntesis, ¿el perito de control se hace en su consultorio o se hace en la justicia? No se hace en la justicia, se hace en este caso en las cámaras GS, en los consultorios que están determinados para eso. Y bueno, tenemos, como dice el título, la función de observar todo lo que está pasando en la pericia y ejercer un control de que todo lo que ahí funcione y todo lo que ahí se realice sea acorde con los parámetros científicos que se esperan, ¿no? Bien. Acá el doctor recién mencionó una palabra que es una palabra clave, la palabra trauma, ¿no? Acá voy a hacer una aclaración porque antes de que organizáramos toda esta entrevista, sí, que hemos hablado bastante con Daniela y con Marcos. Daniela es la señora esposa de Marcos. Agüero. Pues yo tengo una parte que no es la parte estrictamente judicial, sino la parte psicológica, la parte humana, la parte afectiva de la familia, de la nena, de Marcos. Quiero aclarar que, bueno, ellos me autorizaron si yo tengo las voces de ellos. Yo tengo que mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con la intimidad de ellos, poder hacerlo para que la gente entienda y demás, ¿no? Pero desde el primer momento, uno de los factores principales que uno busca en estas causas es ver, situémonos en el caso de Valentina, es ver si la nena tiene un traumatismo postraumático, o una crisis postraumática, o una depresión postraumática, o alguna situación que nos remita a pensar que el hecho que se acusa ha generado o ha producido un trauma en la vida y en la dinámica de Valentina. Primero, en el manejo de la entrevista de Valentina con nosotros y con la perito y con el otro perito, sí, se dispuso de una manera totalmente natural, no tenía el semblante de una persona con un traumatismo, y tuvo la libertad interior y la fortaleza psíquica, yoica, como decimos nosotros, sí, de afrontar esas entrevistas y todas las otras que venía haciendo, porque tuvo un montón de cámaras GS, un montón sin ningún tipo de dificultad para poder evaluar y sin ningún tipo de contradicción cada vez que le tocó actuar o decir o expresar lo que le ocurría. Si tengo que hacer una mención, alguna eventualidad traumática, está muy claro y no están las pruebas psicológicas. No hay ninguna prueba psicológica que demuestre que Valentina tiene una situación traumática a nivel, por ejemplo, de sus zonas genitales
o a nivel de asociación sexual, o a nivel de lo que podría ser algún tipo de acoso o abuso sexual. Sí podemos pensar o podemos especular con la posibilidad de que lo traumático de Valentina no tenga que ver con lo sexual, sino que tenga que ver con el miedo al padre. Yo agrego algo más, el miedo al padre. Y lo grave, a ver, más allá de lo que yo pude haber escrito en la pericia, que fue una pericia por oposición, que se presentó, que lo volvimos a presentar después con el doctor, hicimos una extensión de eso. Lo grave de esto que hay más elementos de prueba en la entrevista en sí que en las pruebas psicológicas, porque Valentina plantea abiertamente: no saquen a Marco de mi casa, que yo tengo miedo de quedarme sola con mi mamá, porque si me quedo sola con mi mamá va a venir mi papá y me va a hacer mal. Esto ninguna psicóloga puede omitir, o psicólogo que esté peritando un caso como este, puede omitir semejante información. Esto se llama en psicología material emergente, material psicológico importante, grave y para tener en cuenta. Valentina no tiene registros de neurosis traumática, depresión traumática o alguna situación traumática vinculada con la cuestión que se le acusa, lo que se acusa a Marcos, ¿no? Sí. Después tuvimos la oportunidad de evaluar a Marcos. Perdón, previo a Marcos tuvimos una entrevista con el padre, que estuvimos los dos peritos y el perito oficial, los dos peritos de parte y el perito oficial, sí. Y pudimos conocerlo. Bueno, esa entrevista fue un conglomerado simbólico de contradicciones, ¿no? No sabía si el parto de la nena fue cesárea o fue parto natural, no sabían si había sido en clínica o en hospital. Plantea que él denuncia el mes de abril o marzo, no me acuerdo ahora, pero lo que importa son los meses, la denuncia, porque la nena había dicho, porque él sospechaba que la denuncia, y después vuelve a denunciar en noviembre. Entonces yo le pregunto qué pasó en esos 6 meses o 7 meses que hay en el medio. Si vos tenés un hijo que supuestamente está traumatizado por un abuso, yo no voy a esperar tantos meses para volver a hacer una denuncia o hacer una denuncia formal. Contradicciones totales, ¿no? Todo esto que plantea de las bolsitas blancas está en el expediente, lo planteó la nena, lo planteó también con nosotros. Inclusive en la cámara Gesell, que viene descripta y escrita de la primera... cámara Gesell lo hace la justicia. Sí, la primera cámara Gesell que se hace en Villa María, cuando empieza a hablar de las bolsitas, ahí está cortado. ¿Sí? Yo pude leer, estaba cortada la cámara, la descripción escrita en ese punto. No sé por cuál razón, pero bueno, estaba cortada. El papá... el señor Luna, la intima, la psicóloga oficial, la presiona porque había traído un pendrive con fotos que mostraban que era un papá bueno con ella, fotos. Sí. Al punto que la psicóloga le dice: esto no va por acá, tenés que presentarlo por otro lugar, vas a la secretaría. Bueno, y él, ante la negativa de la psicóloga, tomó una posición impositiva, un poco tanto agresiva, que yo inclusive a la psicóloga dije: hacé constar en tu informe que esto te ocurrió, y yo creo que lo menciono después. Bueno, una serie de contradicciones que son, a mi entender, graves para un padre que supuestamente se ocupa de su hija. Está todo esto que dijo el doctor, de dormir esto lo planteó Valentina con mucho criterio en las entrevistas. Y después nos toca evaluar a Marcos, porque en todas las denuncias lo llaman a Marcos. Y Marcos tiene 2 pericias. Una que es interdisciplinaria, que era un grupo de psiquiatras. Estaba el psiquiatra de parte, el psicólogo de parte, que soy yo. Y después había una psicóloga y 2 psiquiatras de la justicia. Terminamos esa pericia, todos juntos con Marcos. Entrevista que no tuvo ningún tipo de eventualidad o de material raro vinculado con el caso, y el tribunal termina planteando ahí en un informe oral entre nosotros que no se encontraba ningún tipo de sintomatología o de manifestación en Marcos que tuviera que ver con algún tipo de perversión o algún tipo de dificultad a nivel sexual. Bien. Después cuando informan, eso lo plantean ahí, después cuando informan que habría algunas ansiedades de tipo sexual y demás. Bueno, no es lo mismo. Total contradicción. De cualquier manera, yo quiero decir y quiero plantearle a la comunidad y a la opinión pública que está escuchando, es que en un juicio de esta envergadura, donde hay tantas presiones, yo creo que hasta los peritos que estamos ahí tenemos ansiedades sexuales. Porque
Lo que se está poniendo en juego, se está observando todo el tiempo es la sexualidad de uno, ¿no? Ahora, tener ansiedades sexuales no significa tener una perversión como estructura, que es lo que necesitamos investigar en el caso. Para que una persona tenga la capacidad de pasar al acto para acosar, abusar o violar, en este caso, a un niño, tiene que mediar una estructura perversa. Marcos no tiene estructura perversa, Marcos es un neurótico como yo, como el doctor y como vos, como cualquiera, con ansiedades y con miedos y con temores como cualquiera. Obviamente, ¿Qué sería neurótico? Lo que vivimos habitualmente, ¿no? Conflictos de todo tipo, como tenemos todo el tiempo, conflictos comunes, conflictos ordinarios. Bien. ¿Sí? Pero no hay ningún tipo de instancia o de estructura que tenga que ver con la perversión, no hay elementos que determinen que él tenga una conducta perversa. Y bueno, la problemática que tenemos es que en los informes y en los elementos que el juzgado se manejó para poder informar esto, se omitieron todas estas observaciones mías, ¿no? Y peor todavía, se omitió y se dejó de lado un material esgrimido por la nena. Mira, Vicente Gali siempre decía, cada vez que estemos trabajando con niños, recuerden que los niños tienen derechos humanos. Y acá se violó un derecho fundamental, que es el derecho a la escucha, y el derecho a darle lugar y valor a la palabra, en este caso de Valentina, que la llamaron tantas veces para hablar y lo que menos hicieron fue escucharla. Y un psicólogo que no escucha, yo creo que se tendría que dedicar a otra cosa. Se omitió información, se omitió material que es muy serio, se le dio importancia a ciertas cuestiones vinculadas a lo sexual que no sé de dónde lo sacan, porque no hay ningún elemento, repito, que vincule a Marcos con una perversión sexual y a Valentina con un traumatismo de este tipo. Entonces, bueno, es una serie de irregularidades que a mí me genera, por un lado, angustia por la familia, porque tiene que vivir esta situación totalmente injusta, y por otro lado, como ciudadano común, más allá de mi profesión, una preocupación grave, porque uno espera que la justicia esté al servicio de la justicia, o que la justicia esté al servicio de la verdad, y es como dice mucha gente, ¿no? Cuando vos tengas un delito, no estés preocupado por si sos culpable o no, estás preocupado si tenés plata o no. Y ahí yo no quiero llegar a ese tipo de pensamiento. Porque se trabajó con seriedad, se trabajó con todos los elementos, se viajó varias veces a Belleville. Cuando uno trabaja con un diagnóstico, una pericia, es el acto por excelencia más importante que puede producir un psicólogo en su práctica. Porque si yo atiendo al doctor Kramer en mi consultorio, yo me puedo equivocar 1000 veces, porque él vuelve a cada sesión, y lo que no pudimos elaborar bien o no pudimos analizar bien, vuelve. Si no está elaborado, vuelve. Y me da la oportunidad a mí de poder corregirme, de poder volver a pensar, de poder inclusive aclararlo con él para que él vuelva a pensar. En una pericia, uno escribe y ahí termina todo. Entonces tiene que ser minucioso, científico, riguroso. Saber que una coma nuestra determina la vida de una persona, una coma mal puesta, un verbo mal usado. Entonces, para esto se necesita mucha seriedad. Y acá en esta situación lo que faltó fue eso, ¿no? A Carlos Subirio, Carlos Kramer, ¿cuál es el fundamento de salir a hablar a los medios? Mirá, la angustia, en mi caso, la angustia de una familia muy golpeada, la angustia de algunos dichos de la menor víctima, que realmente una de las cuestiones que se tiene en cuenta en el derecho es no revictimizar a la víctima. Y yo pedí una nueva cámara Gesell en Belleville, la escuchó la jueza de violencia familiar, la escuchó la jueza de familia, la fiscal la quiso escuchar sola y prácticamente también la patoteó y le gritó. Entonces, cuando uno vive en una comunidad, pasan estas cosas. Yo recuerdo había un sacerdote en Belleville, el padre Brogi Carranza, que falleció hace muchos años, y le habían sacado unas historias muy perversas. Ajá. Y estas señoras que habían hablado mal de él le fueron a pedir disculpas. Entonces él le dijo,
si vamos al medio del campo con una almohada de plumas y tiramos las plumas al viento, podremos después salir a recoger plumas y vamos a recoger un montón, pero no todas. No todos. Entonces, acá se tiraron plumas al viento, acá en una comunidad donde Marcos se está ganando la vida con su taller de chapa y pintura, donde es un trabajador esforzado, ha venido un narco de Villa María, un patotero de Villa María, un tipo que no tiene ton ni son de cómo es la vida de su hija, que no sabe absolutamente nada, vaya a saber motivado por qué. Yo alguna vez he pensado que no hay mejor defensa que un buen ataque, si es que la policía lo anda buscando, o hay alguna runfla en la que está metido, porque hoy las mafias manejan todo. No quiero decir que haya una mafia atrás de esto, pero me permito sospecharlo. Porque si decimos el tema de las bolsitas blancas, porque si decimos que este hombre se hacía entrar a la hija a la cama, no de pijama largo, sino de pantalón corto, y que le acariciara la espalda cuando estaba transpirado este hombre, eso tiene más de abuso sexual que otra cosa, pero nadie lo investigó. Entonces, no puede quedar en una comunidad como La Borde, no pueden quedar plumas al viento que lo perjudiquen a Marcos, cuando sabemos que es un gaucho que participa de la fiesta del malambo, que toca la guitarra, que anima algunas peñas folclóricas, que se come algún asado, que es una persona que tiene, como decía el doctor, el licenciado, sus neurosis como tenemos todos nosotros. Está tan ansioso como nosotros por el partido del domingo. Y bueno, los problemas de todos los días. No puede una familia que lucha todos los días para ganarse el mango estar sometido a esto. Entonces, creíamos, no acostumbro, yo he venido algunas veces a La Borde, acá el amigo me ha visto, yo tengo militancia política, Ajá. pero no acostumbro a hablar de las causas penales, porque yo sigo creyendo en los jueces. Pero hay un libro muy interesante de un procesalista italiano, Piero Calamandrei, que se llama El elogio de los jueces, que precisamente dice lo que decía el doctor: si querés ganar realmente el juicio, trata de hacerte amigo del juez y anda a comer a la casa. Pues si querés ser buen abogado, estudia Derecho. ¿Querés ser el mejor abogado? Haces los mejores escritos. Pero si querés ganar el juicio, entra por atrás de barandilla, velo en su escritorio y anda a comer a la casa. Ahí seguro que lo ganas el juicio. Carlos Kramen o Carlos Zubiri, ¿qué ven venir? Esperemos que de justicia. Un poco lo que decía el doctor, estamos acá nosotros hablando porque entendemos que hay una persona de bien que, fíjate vos, ¿no? Qué cosa interesante, que no tiene hoy derechos a poder vivir sus conflictos ordinarios. ¿No tienen? Derechos a poder vivir sus conflictos ordinarios. Cuando en la época del proceso militar la gente andaba asustada por no saber si te mataban, si te detenían, bueno, la gente dejaba de lado sus conflictos ordinarios para cubrir su subsistencia, para sobrevivir. Y en este caso, él no está preocupado hoy por si le llega la chapa, si le llega la masilla, si puede pintar el auto, si el viento no le deja pintar, las cosas naturales de la vida, los conflictos neuróticos ordinarios, ¿no? Está preocupado por si va a quedar detenido o no a partir de una situación injusta. Y por otra parte, bueno, que la gente y la comunidad conozca que detrás de estos procesos hay gente que trabaja con seriedad, con mucho criterio científico, riguroso, y que es la verdadera opinión publicada y que está vinculada al hecho desde un lugar científico. Entonces, también que la gente sepa esto no desde el rumor de quien, como dijo el doctor, tira plumas al aire, sino de la gente que ha actuado con el expediente, en las pericias, y que tenemos este material hoy para poder decir lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Cuánto tiene de riesgo de ir preso Marcos hoy? Mira, yo adelanto un criterio, ¿no? Bien cerquita, Carlos. Adelanto un criterio de mínima que evidentemente subsidiariamente lo vamos a usar en la defensa de Marcos. Ya está planteado en el expediente, porque ni siquiera se pudo determinar en el hecho que supuestamente lo tipifican como delito, una duda insalvable. El hecho existió y se cometió, y es su autor el imputado. Ya desde el arranque no se sabe.
Y hay un viejo principio en el derecho que dice indubio pro reo, en caso de la duda se está en beneficio del imputado. Esto es subsidiariamente, pero ya a esta altura de la investigación, esto es totalmente insalvable. Ya no hay nada que pueda dar vuelta a esta situación. Porque esta situación lo podría dar vuelta un abogado con pruebas contundentes y especialmente con las expresiones psicológicas de la menor. Me ha tocado participar en otras causas de abusos Marcos sexuales. no tiene riesgo hoy por hoy de ir preso. Mirá, vivimos en un país donde la justicia es cualquier cosa. 46 años de profesión a mí me hacen decirte, como me dijo mi viejo maestro, el doctor Emilio Pedro Maggi, cuando me recibí, no le creas a todos estos tipos, porque esto es una joda. En estos términos. Y realmente te puedo decir que la justicia está para meter preso a alguno que se robó una bicicleta, o si no los casos que son muy, muy, muy contundentes, o si no los casos que los jueces, y como este de los fiscales, que le tienen miedo a la opinión pública y a las patoteadas en la puerta del tribunal, dictan una sentencia para evitar que el monstruo estalle. ¿Se mete presión haciendo algo fuera de los tribunales que bueno, tanto mirá, han hecho hincapié en los yo dos cargos? Yo tuve una experiencia ya hace unos cuantos años que tiene que ver con la política. El ex intendente hoy fallecido de Justiniano Pose, mi amigo Jorge Moretti, Ajá. fue acusado por 11 hechos ilícitos. Bueno, se demoraba el expediente y manifestaciones de Pose, movilizadas por las internas de su propio partido y por las otras fuerzas opositoras, iban a tribunales, quemaban cubiertas, armaron un lío tremendo. Yo no fui defensor hasta la última semana y asumí la defensa. Y el tribunal no tuvo letra para condenarlo y salió absuelto por los 11 hechos que se lo acusaban, no por dudas, sino por inexistencia de los hechos. Entonces fue todo dibujado. Por eso yo te digo, después de 45 años, 46 años de profesión, que esto es una joda, que vos no podés tener la certeza de cómo te va a terminar fallando un tribunal. Yo le creo mucho a la Cámara del Crimen, pero no le creo a quienes investigan. ¿Por qué? Y más en estos casos. Porque hay algo que se mueve en la sociedad que, y obviamente estamos todos de acuerdo, cuando nosotros vemos, mira, tengo una hija, te voy a contar un hecho terrible. Sí. Tengo una hija que es abogada, trabaja en el Ministerio Público en Córdoba. Me cuenta papá y salió en La Voz del Interior la noticia. Una nena de 12 años en su casa tiene otros 10 hermanos, 11 hermanos, son 12 hermanos en total. La nena con 12 años, la madre comiendo la mira y le dice, che, ¿qué te pasa que está la panza hinchada? No. Bueno, la lleva, la apura un poco y la nena llorando termina reconociendo que el padre la venía violando desde los 6 años. Y estaba embarazada del padre. Y está a punto de dar a luz. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Estos casos, claro, vos planteas que ese tipo hay que matarlo. Ahora, si después quieres marcar un paralelo entre esa porquería humana y Marcos, que los medios pretenden hacerlo, porque el delito culminado en abstracto, como decimos los abogados, van al mismo artículo del Código Penal. Entonces la gente dice, no, abuso sexual, violencia de género y tráfico de estupefacientes. Contra eso la justicia, entonces hacen méritos en Córdoba, hacen estadísticas en la Nación, pero los abusos continúan, la violencia de género continúa, el tráfico de estupefacientes continúa, entonces te demuestra la inutilidad total y absoluta de la justicia, la inutilidad total y absoluta de un código penal que viene desde 1921, tiene 101 años, con algunas reformas, y que estamos, bueno, los señores que pueden poner, como decía Piero Calamandrei, no tienen las tragedias. La gente pobre y de laburo, para engrosar estadísticas, tienen las tragedias. Y estos señores que se hacen llamar señorías y excelencias, y son unos pobres patas sucias, perdóname la expresión, y se creen que manejan 5 artículos más del código y 15 páginas más de la jurisprudencia. Entonces terminan arruinándole la vida a una persona para tratar de quedar bien ellos, para ver que siguen. Ahora, vos imagínate,
absolución, archivo de expediente, otra manifestación, viene el Ministerio Público de Córdoba, investiga, che no, este fiscal que no investigó a la calle, le cuesta la gran cantidad de guita que ganan. Entonces, además de eso, de no administrar justicia, cuidan el bolsillo. Entonces se la agarran con los que menos tienen, con los que no tienen influencia, y si cae con un abogado que esté vinculado a las fuerzas políticas importantes, esto ni hubiera existido, ni se hubiera abierto el expediente. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, de esa manera, y te lo digo como conclusión de vida, no por este caso solo, así es, no la justicia, el poder judicial que rige en Córdoba, en Belville y en toda la República Argentina, con honradas excepciones, por hechos que no son de trascendencia, porque los hechos que son de trascendencia nunca se terminan juzgando. ¿Cuándo hablaría la justicia? Y bueno, hay que ver ahora qué dice la justicia de el tribunal de apelación en San Francisco sobre todo esto, que ya estamos trabajando en la redacción del escrito, y después si viene a juicio, entienden que hay que hacer el juicio, bueno, se hará el juicio y ahí hablará la justicia. Yo creo que va a pasar mucha agua bajo el puente antes que esto se hable. Lo que pasa es que hay que terminar con toda esta historia para que... ¿Es conveniente llevar al juicio? ¿Trabajan para no llevar al juicio? No, ¿O que llegue el juicio? No sé, lo que yo quiero, si a mí logramos que Marcos, mi defendido, nuestro defendido, no con el licenciado, porque el licenciado es objetivo en esto. Bien. Porque yo he hablado con muchos psicólogos que me lo han dicho siempre, e inclusive en su momento me lo dijo el licenciado Zubiri. Si yo advierto que tu defendido es un violador, yo lo pongo. Yo no voy a andar defendiendo violadores. Ningún psicólogo se abstuvo de decirme esa verdad antes de empezar, porque el hecho de ese control de parte, perito de control, va a decir conmigo que no tiene nada que ver. Tiene que amacarse para decir que no tiene nada que ver. Si es hermano, y bueno, que pague ante la justicia sus hechos. Yo como abogado pienso lo mismo, porque tampoco yo tengo 4 hijos y una nieta, y no puedo permitir que anden estos locos sueltos violando gente, pero que la justicia le alcance a todos, porque todos tenemos derecho a un proceso legal, tenemos derecho a las garantías constitucionales, tenemos derecho al debido proceso, tenemos derecho a la defensa en juicio y tenemos una serie de tratados internacionales que nos protegen. Y quiero que el pueblo de Laborde sepa, que hasta tanto la justicia no dicte una sentencia firme, que quede firme todo lo resuelto, Marcos Agüero es una persona inocente total y absoluta, con estas cuestiones que le perjudican en su familia, dictaminadas por un juez de violencia que precautoriamente, si se lo acusan de violencia, de abuso, lo apartamos de la casa. Entonces, esto se tiene que terminar. Ahora, la fecha en la que se va a terminar toda esta historia, solo Dios sabe. Es incierta. Exacto. Carlos Zubiri, para ir buscando el final y buscándole el... Mientras el doctor hablaba, me acordaba de Rousseau, filósofo de la Revolución Francesa, y el contrato social, ¿no? Entre los análisis de Rousseau, Locke y Hobbes, hablaba del el hombre es un lobo del hombre, ¿no? El hombre, si lo dejas librado a su egoísmo, se come a sí mismo, ¿no? Se mata a sí mismo. Ajá. Después Freud, en Introducción al Narcisismo, lo va a explicar mejor a esto, pero el contrato social de Rousseau lo que plantea es que la sociedad librada al azar de sus instintos es mala y es bárbara. Entonces, el contrato social que elabora Rousseau tiene que ver con darle nuestra libertad al Estado para que el Estado regule esa libertad con leyes y dispositivos para que todos podamos vivir en sana convivencia. Si acá el juzgado está escribiendo un informe, mirando por la ventana cuánta gente grita en la vereda, le estamos devolviendo de vuelta el poder es decir, estamos rompiendo el contrato social. Y más allá del resultado de este juicio, que ojalá sea favorable, por supuesto, para la familia de Marcos, vamos a estar sacándole la posibilidad a la sociedad de seguir creyendo en esto que se planteó en el contrato social de Rousseau, ¿no? Que no puede dictaminar cuestiones como estas el pueblo. Para eso está el gobierno, para eso está la justicia, para eso está el poder que esto que le otorga, porque si no, bueno, esto es una barbarie, donde el que grita más fuerte es el que gana, y
me parece que ya estamos en el 2021 y tendremos que estar discutiendo otras cosas, ¿no? Abogado Carlos Kramer. Coincido plenamente con lo que acaba de decir el licenciado. Son importantes los tribunales populares, pero no los juicios populares. Los tribunales populares... Tribunales populares y no los juicios populares. El sistema de Estados Unidos. Ajá. Se eligen los jurados, se escucha y el jurado determina si es culpable o no. El juez establece la pena. Bueno, pero la gente lo escucha y el juez, utilizando la sana crítica racional, hasta puede llegar a anular el dictamen del jurado. ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos tiene otras realidades que no tenemos nosotros, el racismo, todas estas cuestiones. Entonces, existen los poderes para que en ese contrato social, que fue muy importante, que tiene mucho que ver con la Revolución Francesa, que ahí se origina la división de poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, ahí se origina, es la matriz de la democracia, que el poder judicial, por los poderes delegados de la Constitución, que establece cómo se constituye un juicio, cómo se constituye un jurado, cómo se constituye un juez, cómo se nombra un juez, en qué se basa un juez, cuáles son las pautas que tiene que seguir un juez para dictar sentencia, y en ningún lugar dice que tiene que asistir a asambleas populares o escuchar las manifestaciones de la gente. En todo caso, la manifestación de la gente puede determinar una decisión política de un gobierno que cumpla o no cumpla con lo que prometió como plataforma electoral. Pero por algo tenemos las leyes codificadas, los artículos, y los jueces se tienen que preocupar porque la conducta realizada en la teoría general del delito, tiene que haber una conducta, una voluntad, un hecho establecido en la ley y como consecuencia de ello una sanción. Esta es la teoría general del delito. Bien. Acá tenemos la conducta. ¿Existió? No. ¿La voluntad existió? No. ¿El hecho? No se sabe cuál es el hecho. ¿Qué sanción le va a poner? Ninguna. ¿Le quedó algo por ahí? ¿Alguno de los dos? No. Simplemente mandar un abrazo a Marcos, que lo hemos conocido y bueno, uno conoce de su integridad y que la sociedad entienda que no está para juzgar. Si la sociedad juzga, la sociedad fracasa. Hay elementos, hay gente que está trabajando y así como hemos puesto en duda algunas cuestiones, bueno, también hay muchos agentes que trabajan que tienen deseos desde la trinchera, como digo siempre, de hacer el bien. Así que creo que bastó la aclaración, ¿no? Mirá, en todas estas cuestiones hay dos cosas que se mueven, que son las pasiones. Y las pasiones tienen, a mi manera de ver, salvo que me corrige el licenciado, se manejan entre el amor y el odio. Y cuando una pasión está salpicada por el odio, se llega a estas actitudes. Esto no tiene que llegar a las instituciones. Las instituciones tienen que regirse por las normas que rigen el contrato social del que hablaba Rousseau y todos los filósofos de la Revolución Francesa. Entonces, deja que el que odia pasionalmente diga lo que quiera, pero la justicia tiene que poner a cada uno en su lugar. Mira, como para que la sociedad también lo conozca, y creo que como lo hemos hablado acá en algunos micros, pero sí. Yo tengo relación con Adriana Madrid, que es coordinadora de peritos en toda la zona esta, desde Villa María, y ella me preguntaba a mí, como perito externo, que siempre llego a la justicia como perito control, ¿qué opinaba? Porque ellos están trabajando y controlan y supervisan casos y a veces trabajan también con mucho nivel de cientificidad y con mucha rigurosidad, y a veces así todo los fiscales o los jueces no siguen las letras en sus informes y que viven una situación de estrés permanente, ¿no? Tuve una reunión en Villa María a raíz de esto, por lo cual me han pedido que, ya lo invité al doctor para el año que viene, participar del Congreso de Peritos Forenses que se hace acá, el Internacional en Córdoba. Que va a tener que ver con esto, con las cuestiones psicológicas del hombre ante la ley, ¿no? Bien. Y bueno, creo que tenemos que tener la esperanza de que las cosas salgan bien a partir de que haya buenas actuaciones y principalmente, la idea de hoy era aclarar estas cuestiones para que la sociedad, que a veces es injusta y juzga y
y toma literalmente dichos intuitivos como si fueran verdades, ahora puedo opinar con la verdad jurídica, con el material que hemos trabajado con el doctor dentro de este juicio, dentro de esta causa, y bueno, y pueda jugar o pueda pensar con más criterio, ¿no? Muchas gracias a los dos. No, gracias a vos. ustedes y un saludo a tantos amigos que uno tiene acá en la borde por otras cosas. Un saludo especial para las fiestas. Sí, señor. Tengan una buena Navidad y un mejor año. Y que Yo quiero agregar una cosita más. 2023 nos encuentre mejor. Muchas gracias. Y que ganemos el domingo. Sí, señor. Yo quiero agregar una cosita más, que me acabo de acordar y no la quería dejar pasar. Cuando uno trabaja en esto, trabaja con mucho celo, con mucho criterio, porque yo te lo he dicho muchas veces a vos, yo si hay alguien a quien sé que no le voy a ser nunca infiel es a mi profesión. Si yo actúo mal y cambio una coma para beneficiar a alguien sabiendo que estoy haciendo mal, es como que siento que estoy engañando a mi profesión y estoy jorobando a otros colegas. Cuando yo escucho a un colega en un medio decir, tiene que volver con el padre, y él estuvo en una entrevista donde la nena le hablaba del miedo a ver al padre, es decir, sí. Yo creí que había escuchado todo, pero me sigo sorprendiendo. Y me hace mal por mi profesión, porque él representa a la psicología como la represento yo, y nos hace que los que estamos de este lado tengamos que esforzarnos mucho más para poder, digamos, hacer esto creíble, ¿no? Muy bien, sí, Carlos. A raíz de lo que dice el licenciado, la semana pasada hubo un dictamen de la jueza a raíz de la petición de este señor que quería que la hija volviera con él, donde se ve que los dichos del psicólogo, la presencia del psicólogo tocando el tambor en la puerta de tribunales no ha causado ningún efecto porque lo dice muy enfáticamente y muy duramente. Porque un psicólogo tiene que manejarse, como dice el doctor, el licenciado, en una buena redacción y en un buen dictamen. No tocando el tambor, sos parte del juicio. No vayas a marchar. Triste sería verlo al licenciado Zubiri golpeando un tambor en la puerta de tribunales porque los jueces no le hacen caso a su dictamen. Entonces sería falta de integridad y falta de respeto a su propia profesión. Quería dejar en claro esto porque es una resolución que debe tener 48 horas, que la nena no quiere saber absolutamente nada con el padre. Pero para llegar a esta resolución, la nena tiene un representante, que es la abogada del niño, sí, que no somos nosotros. Bien. No es la madre ni el padre, tiene una abogada del niño. Y en una audiencia donde no asistió ninguna de las partes, sino que asistió la asesora letrada de tribunales, porque existe lo que se llama la representación promiscua del débil, del menor. Bien. La abogada del menor, la licenciada y la jueza, y escucharon a la nena, y tras cartón la jueza sacó una resolución que bajo ningún concepto va a tener ningún tipo de contacto con el padre. Así que a las pruebas me remito. Muchas gracias ahora sí por venir a hacer la radio y explayar todo este tema. No, gracias a ustedes. Gracias a vos. El perito de control, en este caso Carlos Zubiri, que los tenemos todos los viernes aquí con los micros, aprovechando su tiempo, perito de control de parte, en este caso de Marcos Agüero, y también el abogado de la ciudad de Belleville, el señor Carlos Kramer, hablando de, insisto, la acusación que se tiene sobre Marcos Javier Agüero. Muchas gracias. Gracias a la gente de Canal 4, por supuesto, por venir a hacer los estudios de la radio y contar la verdad, en este caso, de parte de Marcos.